Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La tierra temblaba con cada explosión. Las estructuras metálicas del puesto avanzado de Tar 7 colapsaban como torres de papel, envueltas en una niebla gris que olía a ozono, sangre y muerte. El pelotón de Javier Ortega ya se había retirado tras perder contacto con comando, pero él se quedó atrás. Algo, una corazonada, lo empujó a seguir entre los escombros chamuscados. Avanzaba con cautela, su rifle listo, sus pasos resonando sobre placas deformadas por el calor. La visera de su casco proyectaba señales intermitentes, sin comunicaciones, sin GPS, sin respaldo. Solo silencio. Fue entonces cuando escuchó el gemido. Se detuvo en seco. Al principio pensó que era el viento colándose por las grietas, pero allí estaba otra vez, un sonido agudo, quebrado, como de alguien que luchaba por respirar. Siguió el eco hasta lo que quedaba de una torre de vigilancia caída, donde una columna de metal humeaba aún. Apartó pedazos de paneles y cables chamuscados hasta que la vio. Estaba atrapada bajo una viga colapsada. Su piel era de un azul iridiscente, casi líquida, y brillaba débilmente entre la sombra y la luz de emergencia. Su rostro tenía rasgos afilados y extrañamente hermosos, con un par de ojos grandes, profundos, como esmeraldas vivas. Llevaba una armadura alienígena agrietada y cubierta de polvo, pero aún conservaba una elegancia salvaje, incluso en su estado de fragilidad. Javier no lo pensó dos veces. Arrojó su rifle a un lado y comenzó a levantar con esfuerzo la viga que la oprimía. La estructura protestó, tembló, se inclinó, pero no cedió. «Vamos, no me dejes ahora», gruñó entre dientes, y haciendo fuerza con todo su cuerpo, logró mover la pieza lo justo para que ella se arrastrara fuera. Ella jadeaba, los labios temblorosos, pero sus ojos lo observaban con una mezcla de asombro y miedo. «¿Puedes moverte?», preguntó Javier, quitándose el casco para que viera su rostro. Ella asintió lentamente. Sus labios se movieron, apenas un susurro en un idioma que él no comprendía, pero no necesitaba traducción. Dolor. Gratitud. Confusión. Una detonación a poca distancia los hizo lanzarse al suelo. El techo tembló. Polvo y chispas cayeron en todas direcciones. Javier cubrió su cuerpo con el de él, apretándola contra el suelo mientras se mantenían quietos, muy quietos. El silencio volvió. Y con él, una extraña paz. Cuando Javier levantó la cabeza, ella seguía mirándolo. No con miedo esta vez. Había algo más en su mirada. Algo que ni la guerra, ni las diferencias entre sus especies, podían borrar. «Te sacaré de aquí», dijo él con voz firme. Ella no dijo nada. Pero su mano, temblorosa, buscó la de él. Y la apretó. Sin saberlo aún, ese instante selló el destino de ambos. Javier había encontrado una entrada medio oculta hacia los túneles subterráneos que antiguamente servían como vías de escape para los científicos de Tar 7. Llevaba a la alienígena apoyada en su hombro, sintiendo como su cuerpo temblaba por el dolor, pero también como se aferraba a él como si fuera lo único sólido en su mundo. Caminaban despacio, guiados solo por una linterna colgando del pecho de Javier. El túnel era frío, húmedo, pero seguro. Nadie los seguiría ahí abajo. Cuando al fin encontraron una cámara sellada, la cerró detrás de ellos y la dejó descansar contra una pared cubierta de musgo fosforescente. Ella se dejó caer suavemente al suelo, respirando con dificultad. Javier se arrodilló frente a ella y abrió su pequeño botiquín. Le quitó los guantes y comenzó a curar sus heridas con manos firmes pero delicadas. Sus dedos recorrían cada corte, cada zona inflamada, mientras sus ojos no dejaban de estudiar su rostro. Una parte de él sabía que no debía sentirse así. Era un soldado, ella era una alienígena, pero nada de eso importaba ya. «¿Tienes nombre?», preguntó en voz baja, como si temiera romper la calma. Ella lo miró durante un largo segundo. Luego, con una voz suave, como si las palabras le costaran nacer en otro idioma, respondió: «Kaelis». El nombre quedó flotando entre ellos. Sonaba como viento sobre agua. Bello, misterioso. «Kaelis», repitió él, probándolo en sus labios como si fuera un secreto. Ella alzó una mano temblorosa y le tocó la mejilla. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado.
Javier se quedó inmóvil. Había visto el mismo gesto antes, en la mirada de los moribundos que aún creían en algo. Pero esta vez no era una despedida. Era un inicio. Javier, dijo él, colocando su mano sobre la de ella. Kaelis cerró los ojos por un momento, como si almacenara su nombre en lo más profundo de su memoria. Luego se acercó lentamente y apoyó su frente contra la de él. Sus respiraciones se mezclaron. El calor de sus pieles cruzaba barreras que ninguna especie podía trazar. No era deseo. Era algo más crudo, más puro. La necesidad de no estar solos. La tormenta de guerra parecía lejana en esa cámara subterránea. Afuera, los cielos ardían, las naves caían, pero allí dentro solo existían ellos dos. Javier la rodeó con los brazos. No como un protector. Como alguien que había encontrado algo sagrado en medio del caos. Su corazón latía fuerte y sentía el de ella responderle con el mismo ritmo. Una sincronía imposible, pero real. Salvaste más que mi cuerpo, dijo Kaelis con un susurro que casi no logró pronunciar. Salvaste algo que creía perdido. Él no respondió. No hacía falta. Solo acercó sus labios a los de ella, muy lentamente, y la besó. El beso fue suave al principio. Luego más profundo. Un puente silencioso entre mundos. No había preguntas, ni promesas. Solo él ahora. Solo ellos. Solo esa conexión que desafiaría lo que venía después. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Ella sonreía. Y él también. La guerra no había terminado, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que había ganado algo. El silencio en el túnel se convirtió en un compañero constante mientras Kaelis y Javier se deslizaban entre las oscuras galerías. El aire se volvía más frío con cada paso, pero dentro de él se sentía un calor creciente, algo que iba más allá de la simple proximidad física. Era una corriente invisible que los unía, que tejía entre ellos un lazo imposible de ignorar. Los ojos de Javier seguían buscando a cada momento la mirada de Kaelis, como si esperara ver algo más en ella, algo que no pudiera captar con palabras. Ella, por su parte, parecía tener sus propios demonios. Los recuerdos de su planeta, de su gente, de la guerra que la perseguía aún, se reflejaban en sus ojos cada vez que la oscuridad los envolvía. Sin embargo, nunca apartó su mirada de él. De alguna forma, Javier era su ancla en ese mundo caótico, el humano que, sin quererlo, había roto la barrera de su desconfianza y su orgullo. Una noche, al descansar en una pequeña cámara iluminada por cristales bioluminiscentes, Kaelis se quedó mirando la luna que brillaba a través de la abertura del túnel. Javier, sentado cerca de ella, observó cómo la luz plateada bañaba su rostro, reflejando una tristeza que no sabía cómo abordar. No era la guerra, no era la supervivencia, algo más se escondía en sus pensamientos. ¿De qué te lamentas?, preguntó Javier, su voz suave, pero cargada de una curiosidad que se había convertido en necesidad. Kaelis no respondió de inmediato. Pasaron varios minutos de silencio, donde solo el murmullo lejano de las criaturas subterráneas rompía la quietud. Finalmente, con un suspiro, Kaelis se volvió hacia él, sus ojos buscando refugio en los suyos. De lo que perdí antes de llegar aquí, dijo con una voz tan baja que casi no se oyó. De lo que perdí cuando mi gente decidió que yo era solo una herramienta en su guerra. Javier no sabía qué decir. No podía entender completamente lo que Kaelis había vivido, pero sí podía sentir el peso de su dolor. El aire a su alrededor se espesó, cargado de una pena callada, de un vacío que ninguno de los dos podía llenar con palabras. Javier se acercó y, sin pensar, le tomó la mano. Era un gesto simple, pero en ese momento significaba todo. El contacto de su piel sobre la suya parecía disipar la niebla de tristeza que la rodeaba, aunque solo fuera por un instante. Lo que seas ahora, Kaelis, no lo define lo que perdiste, dijo con firmeza. Eres mucho más que lo que ellos te obligaron a ser. Ella cerró los ojos al escuchar sus palabras, como si las absorbiera, como si fuera la primera vez que alguien le hablaba así. Durante un largo rato, no dijo nada, pero Javier pudo ver cómo su respiración se calmaba, cómo la tensión en su cuerpo se aliviaba. Cuando abrió los ojos, sus labios se curvaron en una sonrisa débil, pero real.
Un destello de gratitud cruzó su mirada. ¿Y tú, humano, qué harías si perdieras todo? ¿Si tu mundo fuera destruido y no quedara nada más por lo que luchar? Javier pensó en sus propias pérdidas, en su familia, en sus amigos que ya no estaban, en la tierra que ya no sería la misma. Pero también pensó en lo que tenía ahora, en Kaelis, en el presente que compartían. En ese instante, nada parecía tan lejano, tan imposible. Lucharía por lo que tengo ahora. Por lo que realmente importa, respondió, y sus palabras resonaron con una certeza que él mismo no sabía que poseía. Kaelis lo miró intensamente, y por primera vez desde que se conocieron, no vio a un soldado humano, sino a un hombre. A alguien que, a pesar de todo, mantenía la capacidad de amar, de luchar, de cuidar. Y en esa mirada, algo cambió. Un lazo más profundo se tejió entre ellos, algo que no podía explicarse con palabras. Sin previo aviso, Kaelis se acercó y lo besó. El beso no fue urgente ni desesperado, sino suave, lento, como si estuviera buscando algo en él. Como si necesitara sentir esa conexión más allá del dolor, más allá de la guerra. Los labios de Javier respondieron y por un momento todo lo demás desapareció. El peso de la galaxia, la lucha por sobrevivir, todo se desvaneció en ese roce de labios, en ese susurro de corazones latiendo al mismo ritmo. Cuando se separaron, Kaelis descansó su frente contra la de él, cerrando los ojos. Javier no podía dejar de pensar en cómo algo tan simple, tan humano, podía ser tan profundo. La guerra seguiría, pero en ese momento lo único que importaba era lo que compartían, una tregua en medio del caos. «No sé cómo seguir después de esto», dijo ella en un susurro, aún pegada a su pecho. Javier no respondió de inmediato. No había respuestas sencillas. Solo sabía que, mientras estuvieran juntos, seguirían adelante. No importaba lo que viniera. «Lo descubriremos», dijo por fin, abrazándola más fuerte, como si pudiera protegerla de todo lo que aún les esperaba. La salida del túnel estaba más cerca de lo que esperaban. Después de días moviéndose entre corredores olvidados, bajo tierra, el aire fresco golpeó sus rostros como una promesa de libertad. Frente a ellos, la aurora boreal del planeta teñía el cielo con colores eléctricos, reflejando sobre los lagos congelados y las ruinas que una vez fueron un asentamiento pacífico. Kaelis se detuvo un momento, respirando profundamente. Su silueta recortada contra el resplandor parecía parte de aquel mundo extraño y hermoso. Javier la miraba en silencio. Había aprendido a leerla sin palabras, a comprender cada gesto, cada pausa, cada mirada. Algo en ella se tensó de repente, como si su instinto le avisara antes que el oído o la vista. «¿Escuchaste eso?», preguntó ella, en un susurro. Javier alzó el arma sin dudar. Pero no fue suficiente. Disparos. Voces. Órdenes en un idioma que Javier apenas alcanzaba a reconocer. En segundos, todo lo que habían ganado se desmoronó. Desde los árboles metálicos surgieron figuras armadas con rifles de plasma, portando la insignia imperial alienígena. Javier giró para cubrir a Kaelis, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo golpeó su espalda con fuerza. Cayó de rodillas. Una explosión sorda le zumbó los oídos. El mundo se volvió difuso. Kaelis gritó. Intentó alcanzarlo, pero fue encadenada antes de lograrlo. La rodearon como si fuera un animal peligroso, aunque estaba desarmada. Uno de los soldados la sujetó por el cuello. Javier quiso levantarse, pero su cuerpo no respondió. Solo pudo mirar. Un oficial de alto rango emergió de entre los soldados. Su armadura relucía y su rostro tenía la arrogancia de los que nunca habían sangrado. Caminó hasta Javier, lo observó como si fuera una cucaracha mal herida y sonrió con desprecio. El humano que hizo sangrar a medio escuadrón de élite se burló mientras lo empujaba con el pie. ¿De verdad creíste que podrías quedarte con algo que no te pertenece? Kaelis forcejeó contra las cadenas, los ojos ardiendo de furia. No es un objeto. No pueden decidir por mí. Pero sus palabras solo causaron más risas. El oficial se giró hacia ella, la tomó del mentón. Tú eres propiedad del Círculo Banyari, princesa. Y tu destino ya está sellado. Javier reunió todo su aliento, escupió sangre y levantó la mirada. Su voz fue débil,
pero cada palabra pesaba como una sentencia. Ella no es suya. El oficial frunció el ceño y sin vacilar le asestó una patada directa al rostro. Todo se volvió negro. Horas después, cuando Javier despertó, estaba atado a una columna metálica dentro de una celda con barrotes de energía. Dolor en todo el cuerpo. El pecho le ardía. Pero su primer pensamiento fue Kaelis. Y ella no estaba. Luchó contra las ataduras con furia, sin éxito. Rugió su nombre. Golpeó con las muñecas desnudas el suelo. Pero solo recibió el eco como respuesta. Desesperado, pensó en su rostro, en la última mirada que le lanzó antes de ser arrastrada. Había pánico, sí, pero también algo más. Una promesa muda. Volvería por ella. No importaba quién la tuviera, cuántas paredes se interpusieran, cuántas vidas tuviera que tomar. Kaelis no era un objeto. Era su compañera. Y jamás permitiría que la convirtieran en un trofeo de guerra. Apretó los dientes y se arrastró hacia un panel suelto del suelo. Su pulso temblaba, pero sus ojos ardían con un fuego nuevo. Dentro de ese humano herido, solo, traicionado, algo despertaba. Ya no era solo un soldado. Era un hombre con una causa. Y estaba dispuesto a arder por ella. El frío de la celda no era nada comparado con la tormenta que ardía en el pecho de Javier. Las heridas sangraban aún, sus costillas dolían al respirar, pero lo único que importaba era que Kaelis no estaba a su lado. La habían arrancado de él, como si sus vidas no significaran nada. Como si el vínculo que compartían pudiera romperse con una cadena y una orden. Javier forzó sus muñecas contra el borde cortante del panel suelto que había descubierto. El dolor era insoportable, pero necesario. Cada corte lo acercaba más a la libertad. El metal se hundía en su piel hasta que sintió el chasquido. Las esposas cedieron. Respiró hondo, mordiéndose el labio para no gritar. No podía fallar. No esta vez. Se arrastró por el túnel de mantenimiento, guiado solo por el recuerdo del rostro de Kaelis. No tenía mapa, ni armas, ni fuerzas. Pero tenía algo que sus enemigos jamás entenderían: determinación humana. Voluntad pura, sin adornos ni estrategias. El fuego de un hombre dispuesto a destruir un imperio por una sola vida. Un guardia lo vio al final del pasillo. Javier no esperó. Se abalanzó sobre él con una furia salvaje, tomó su rifle y lo golpeó con la culata hasta que cayó inconsciente. Armado al fin, corrió por los pasillos como una sombra entre los sistemas defectuosos de la vieja fortaleza. Cada rincón estaba iluminado con luces rojizas y alarmas silenciosas. Se movía rápido, disparando solo cuando era necesario, esquivando patrullas, usando su entrenamiento como soldado al máximo. No pensaba. Solo sentía. Cada paso era una amenaza para quienes se interponían. Ya no era un hombre en fuga. Era un cazador. Subió por una escotilla estrecha y entró en una cámara custodiada por 2 soldados. Disparó primero al del fondo y luego rodó sobre el suelo para evitar el contraataque. El segundo soldado cayó con un grito seco. Javier jadeaba. El sabor metálico de la sangre le llenaba la boca. El brazo le colgaba casi sin fuerza. Pero allí, al fondo, vio lo que buscaba. Kaelis. Estaba encadenada a un altar ceremonial rodeado de símbolos brillantes. Su ropa estaba rota, su cabello despeinado, pero su mirada seguía intacta. En cuanto lo vio, su cuerpo tembló. «No, no puedes estar aquí», susurró, entre lágrimas. «Te matarán». Javier se acercó, disparando a los candados energéticos. Las cadenas se desintegraron con un zumbido agudo. Ella cayó en sus brazos. Por un momento, nada se dijo. Se abrazaron como si el mundo entero dependiera de ese contacto. Como si ambos supieran que ese instante podía ser el último. «Viniste por mí», murmuró Kaelis, con la voz quebrada. «Siempre vendré por ti», respondió él, sin apartar la mirada. Pero no había tiempo para ternura. La sala vibró. Voces se acercaban. Kaelis recuperó el control. A pesar de sus heridas, se incorporó, tomó una de las armas del suelo y le ofreció otra a Javier. Sus manos se rozaron. Ya no eran una princesa y un soldado.
Eran guerreros unidos por algo más fuerte que cualquier promesa. ¿Estás lista para luchar conmigo?, preguntó él. Kaelis cargó el rifle, con una sonrisa feroz. Siempre. La puerta explotó en chispas. Decenas de soldados entraron. La luz roja cubría todo. Y entonces comenzó la batalla. Javier y Kaelis se movían como si fueran uno. Él cubría su flanco izquierdo, ella barría el derecho con precisión letal. Disparaban sin pestañear, sin retroceder. Cada enemigo que caía era una amenaza menos para lo que estaban defendiendo, su libertad, su unión, su destino. El suelo se llenó de cuerpos, de humo, de gritos. Y ellos seguían de pie. Cuando el último disparo se apagó, cuando la sala quedó en un silencio brutal, se miraron. Estaban cubiertos de sangre, de polvo, de heridas. Pero vivos. Vivos juntos. Kaelis se acercó, tocó el rostro de Javier y dijo con voz temblorosa: «He luchado sola toda mi vida. Hasta que tú me enseñaste qué significa que alguien luche por mí». Él le tomó la mano, la besó con cuidado, y le respondió: «Y tú me enseñaste que el amor no necesita idioma ni especie. Solo necesita un corazón dispuesto a arder». Ella lo besó. Esta vez sin miedo, sin dudas. Un beso que sellaba un pacto. No solo de amor, sino de guerra, de lealtad, de vida. Sabían que aún no estaban a salvo. Pero también sabían que juntos eran imparables. Las explosiones resonaban a lo lejos mientras el humo se filtraba por las grietas de la estructura debilitada. Las paredes temblaban. Javier y Kaelis corrían por los pasillos de la fortaleza como dos llamas encendidas, dejando tras ellos solo cenizas y cuerpos enemigos. La base estaba al borde del colapso. Javier sostenía el rifle con una mano y a Kaelis con la otra, sin querer soltarla ni un segundo. Sus miradas hablaban más rápido que sus bocas, y sus corazones se sincronizaban en cada paso, como si el mismo fuego los moviera. «El hangar está cerca», dijo Kaelis, jadeando. «Hay naves de transporte. Si llegamos a una, podemos salir de aquí». Javier asintió sin perder el ritmo. Sabía que no podían quedarse, no después de todo lo que habían hecho. Habían desafiado a todo un ejército, habían destruido símbolos de poder, pero nada de eso importaba si no escapaban juntos. Al doblar una esquina, se encontraron con el último obstáculo. El comandante enemigo, aquel que había pateado a Javier como si no valiera nada, estaba allí, esperándolos. Su armadura brillaba como una amenaza viviente, y su arma era más una extensión de su voluntad que un objeto. «Pensé que escaparías por la puerta trasera, humano», dijo, apuntándolos con calma. «Pero claro, tenías que morir de forma dramática». Javier no respondió. Solo levantó el rifle. El comandante disparó primero. El mundo se volvió rojo. Kaelis gritó el nombre de Javier mientras el proyectil lo alcanzaba en el hombro. Cayó de rodillas, pero no soltó el arma. Sangrando, apuntó. Disparó. Un disparo limpio, certero. El proyectil de Javier atravesó la barrera defensiva del comandante y le impactó directamente en el pecho. El cuerpo del enemigo se arqueó antes de caer con un estruendo sordo. La amenaza terminó. Pero la alarma no. Kaelis se arrodilló junto a Javier, lo sostuvo con fuerza, como si su cuerpo pudiera impedir que el suyo colapsara. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Su cabello caía sobre él mientras lo abrazaba contra su pecho. «No me hagas esto», susurró. «No ahora. No después de todo». Javier, pálido, sonrió con la mitad de su rostro. «No pienso dejarte sola, princesa». Ella lo besó con fuerza, como si con ese beso pudiera devolverle el aliento, la fuerza, la vida misma. Y quizás sí lo hizo. Porque cuando se separaron, los ojos de Javier se encendieron con esa chispa que ella ya conocía, la de un hombre que no se rinde. Entre los dos, lograron llegar al hangar. Tomaron una nave vieja, oxidada, pero funcional. Mientras los motores rugían y los disparos rebotaban en el casco, se elevaron hacia el cielo. La base explotó tras ellos, iluminando la atmósfera con un estallido brillante. Ellos no miraron atrás. Días después, aterrizaron en un planeta remoto,
uno sin banderas ni ejércitos. Uno donde la guerra no había tocado la tierra ni contaminado el aire. Allí, Caelis cuidó de sus heridas. Le cantaba en su idioma cuando él dormía. Le contaba historias de su infancia. Y él, cuando recuperó fuerzas, comenzó a construir con sus propias manos una pequeña casa en la ladera de un lago. Nadie más los buscó. Una noche, sentados frente al agua bajo un cielo estrellado, Caelis se acurrucó contra él y le susurró: «En mi mundo, cuando alguien te salva el alma, se vuelve tu vínculo eterno». Javier la miró, acariciando su mejilla. «Entonces estamos eternamente atados». Caelis lo besó, y ese beso no fue de despedida, ni de miedo, ni de deseo urgente. Fue un beso tranquilo, sereno. Un beso que decía: «Ahora somos hogar. Juntos. Lejos de la guerra. Libres». Y por primera vez en sus vidas, sin nada que temer, vivieron.